Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a la clase de Morfofisiología 2. Hoy vamos a cambiar de marcha. Dejamos atrás la anatomía estática para sumergirnos en la física del movimiento. Hoy vamos a estudiar cómo el cuerpo humano respira, no desde una perspectiva poética, sino mecánica. Hoy, en el contenido 2 de la unidad 2, abordaremos la mecánica ventilatoria, presiones, músculos, surfactante y trabajo respiratorio. Quiero que piensen en la última vez que inflaron un globo. Tuvieron que soplar con fuerza para vencer la resistencia elástica del caucho, ¿verdad? Ahora imaginen que ese globo está pegado a la pared torácica por una fina capa de líquido y que en lugar de soplar aire adentro para inflarlo, ustedes tienen que jalar las paredes de la habitación hacia afuera para crear un vacío que succione el aire. Así es exactamente como respiramos. No metemos aire. Creamos un espacio de baja presión y dejamos que la atmósfera nos invada. Empecemos con las presiones. Tenemos tres actores principales: la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, pero aquí en Quito, a 2.800 metros, es mucho menor, unos 540 milímetros de mercurio, la presión alveolar dentro del pulmón y la presión intrapleural en el espacio entre las pleuras. La regla de oro es: el aire viaja de mayor presión a menor presión. Para que el aire entre, inspiración, la presión alveolar debe ser menor que la atmosférica. ¿Cómo logramos eso? Aumentando el volumen del tórax. Aquí entra la ley de Boyle. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. El diafragma, el principal músculo inspiratorio, se contrae y baja como un pistón. Los intercostales externos levantan las costillas como el asa de un balde. El tórax se expande. Esto jala la pleura parietal. Como la pleura visceral está pegada a ella por el líquido pleural, tensión superficial, el pulmón también se estira. El volumen alveolar aumenta, la presión alveolar cae a menos 1 centímetro de agua relativo a la atmósfera y el aire entra. Pero hay un detalle crucial: la presión intrapleural siempre es negativa, subatmosférica, en condiciones normales, alrededor de menos 5 centímetros de agua al inicio y menos 8 centímetros de agua al final de la inspiración. Esta presión negativa es el pegamento que mantiene el pulmón abierto. Si alguien recibe una puñalada en el tórax, el aire atmosférico entra al espacio pleural, la presión negativa se pierde, se iguala a la atmósfera y el pulmón colapsa por su propia elasticidad. Eso es un neumotórax. Entender la presión negativa es entender por qué un sello de tórax salva vidas. Ahora, la expiración. En reposo es pasiva. No gastamos energía, simplemente relajamos el diafragma. El pulmón, que es elástico como una liga, se retrae. El volumen disminuye, la presión alveolar sube a más 1 centímetros de agua y el aire sale. Pero si estamos corriendo o tenemos asma, la expiración se vuelve activa. Usamos los músculos abdominales y los intercostales internos para aplastar el tórax y empujar el aire hacia afuera. Hablemos de la elasticidad y la compliance, distensibilidad. La compliance es qué tan fácil es inflar el pulmón. Un pulmón con alta compliance es como una bolsa de plástico delgada. Se infla fácil, pero no tiene fuerza para desinflarse. Ejemplo: enfisema, el pulmón está aguado. Un pulmón con baja compliance es como un globo de fiesta duro. Cuesta mucho inflarlo. Ejemplo: fibrosis pulmonar o edema agudo de pulmón. En la ambulancia, cuando ustedes bolsean a un paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda, sentirán que la bolsa está dura. Eso es baja compliance. Pero la elasticidad tiene un enemigo: la tensión superficial. Los alvéolos están recubiertos de líquido. Las moléculas de agua se atraen entre sí y quieren colapsar el alvéolo como una gota. Si esto pasara, necesitaríamos una fuerza titánica para respirar. Aquí aparece el héroe molecular, el surfactante pulmonar, producido por los neumocitos tipo 1. Es una mezcla de fosfolípidos y proteínas que se intercala entre las moléculas de agua y rompe su tensión. Reduce el trabajo respiratorio drásticamente. En los bebés prematuros, los neumocitos tipo 2 aún no maduran, nacen sin surfactante, sus alvéolos colapsan en cada expiración, tienen que hacer un esfuerzo brutal para volver a puntos a abrirlos.
Eso es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, enfermedad de membrana hialina. Sin surfactante exógeno o presión positiva, CPAP-A, se agotan y mueren. Finalmente, el trabajo respiratorio. Respirar cuesta energía. En salud, solo usamos el 3 al 5% de nuestra energía total, pero en patología esto cambia. Tenemos tres tipos de trabajo. Trabajo de compliance, vencer la elasticidad del pulmón, ejemplo, fibrosis. Trabajo de resistencia tisular, mover los tejidos, ejemplo, obesidad mórbida, el peso del tórax. Trabajo de resistencia de vía aérea, mover el aire por tubos estrechos, EJ, asma, EPOC. Cuando un paciente tiene una crisis asmática, su trabajo respiratorio se dispara. Puede consumir hasta el 30 a 40% del oxígeno del cuerpo solo para mover los músculos respiratorios. Esto roba oxígeno al cerebro y al corazón. El paciente empieza a sudar, usa músculos accesorios, esternocleidomastoideo, aleteo nasal. Si no intervenimos, se agota, y cuando se agota, deja de respirar y entra en paro. Por eso, en emergencias, a veces intubamos no porque el pulmón nos sirva, sino para comprar el trabajo respiratorio, sedar al paciente, ponerlo en ventilador y dejar que la máquina haga el esfuerzo mientras los músculos descansan. Estimados estudiantes, la mecánica ventilatoria es la base de la ventilación mecánica y del soporte vital. Entender las presiones les permite entender por qué un neumotórax a tensión mata, la presión positiva aplasta el corazón y por qué el PEP, presión positiva al final de la expiración, ayuda en el edema pulmonar, mantiene el alvéolo abierto. Hay un concepto final que es el lado oscuro de la mecánica ventilatoria y que explica por qué a veces, aunque ustedes estén ventilando bien al paciente, este sigue azul y muriéndose. Me refiero a la relación ventilación-perfusión BQ y al fenómeno del atrapamiento aéreo o autoPEP, que aquí en la altura de Quito es un enemigo silencioso y mortal. Hemos hablado de cómo entra y sale el aire, de la mecánica de la bomba, pero ¿de qué sirve que el aire entre al alvéolo si no hay sangre esperando para recibir el oxígeno? Imaginen el alvéolo y el capilar como una pareja en una cita a ciegas. Para que haya intercambio de gases, ambos tienen que llegar al mismo lugar al mismo tiempo. Esto es la relación E/Q, que idealmente es de 1 a 1, pero en la emergencia esta relación se rompe de dos formas catastróficas: el espacio muerto y el shunt. Piensen en un paciente que viaja sentado desde Loja hasta Quito en bus, 12 horas sin moverse. Se baja en Quitumbe y de repente colapsa con dificultad respiratoria súbita. Ustedes llegan, lo auscultan y los pulmones suenan limpios. El aire entra y sale perfecto. La mecánica ventilatoria está intacta, pero el paciente está cianótico y saturando 70%. ¿Qué pasó? Un tromboembolismo pulmonar, TEP. Un coágulo tapó la arteria pulmonar. El aire llega al alvéolo, buena ventilación, pero la sangre no llega, cero perfusión, eso es espacio muerto alveolar, es aire desperdiciado y por más oxígeno que le metan a presión, si no destapan la arteria, el oxígeno no puede cruzar. El caso contrario es el shunt o cortocircuito. Imaginen a un niño con una neumonía grave o un paciente con edema agudo de pulmón en el Hospital del Sur. Aquí la sangre llega perfecta por la arteria, buena perfusión, pero el alvéolo está inundado de pus o agua o está colapsado, atelectasia, la sangre pasa por el pulmón sin ver nunca al oxígeno y regresa al corazón izquierdo igual de sucia que como llegó. Esto es una mezcla venosa. Y lo terrorífico del shunt es que es refractario al oxígeno. Ustedes pueden ponerle una mascarilla con reservorio al 100% de oxígeno, pero si el alvéolo está lleno de agua o colapsado, el oxígeno no entra. Aquí la solución mecánica no es más oxígeno, es presión positiva, CPAP o PEEP, para empujar el líquido o abrir el alvéolo colapsado a la fuerza, reclutarlo y permitir el intercambio. Y esto nos lleva al concepto de histéresis pulmonar, que suena complejo, pero es intuitivo. No es lo mismo abrir un pulmón cerrado que mantener abierto uno que ya tiene aire. Piensen en un globo de fiesta nuevo. El esfuerzo para dar el primer soplido y despegar las paredes de goma es inmenso.
Hay que vencer una resistencia crítica, pero una vez que el globo ya tiene un poquito de aire, inflarlo más es facilísimo. Eso pasa en el pulmón colapsado. Necesitamos una presión de apertura alta para reclutar los alvéolos, pero una vez abiertos, podemos bajar la presión y se mantendrán abiertos en la ventilación mecánica y en la bolsa mascarilla. Esto significa que a veces necesitamos dar una insuflación un poco más fuerte al inicio para reclutar y luego mantener una presión suave al final de la expiración PEP para que no se vuelvan a pegar si dejamos que se peguen en cada respiración atelectrauma. Rompemos el pulmón. Finalmente, quiero hablarles del fenómeno de atrapamiento aéreo o autopip, que es particularmente peligroso en pacientes con asma o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy comunes en nuestras zonas rurales por la exposición al humo de leña. Estos pacientes tienen las vías aéreas estrechas, el aire entra bien porque la inspiración es activa, hacemos fuerza, pero el aire no puede salir rápido porque la expiración es pasiva y los bronquios se colapsan. Imaginen que le están dando ventilación con bolsa a un paciente asmático en crisis, ustedes aprietan la bolsa, entra aire, y antes de que el paciente termine de botar todo ese aire, ustedes aprietan la bolsa otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué pasa? El pulmón se va llenando progresivamente como un neumático que se infla hasta reventar. Cada respiración deja un remanente de aire atrapado que aumenta la presión dentro del tórax, esto es el autopip. Llega un punto en que la presión dentro del tórax es tan alta que aplasta la vena cava y el corazón, causando hipotensión y paro cardíaco, no por falta de oxígeno, sino porque ustedes inflaron tanto al paciente que no dejaron que la sangre entrara al corazón. Aquí, en Quito, a 2.800 metros, esto se agrava porque la falta de oxígeno nos hace respirar más rápido, taquipnea, por instinto. Al respirar más rápido tenemos menos tiempo para botar el aire, lo que aumenta el riesgo de atrapamiento. Si ustedes ven que un paciente asmático que están ventilando de repente se le baja la presión y deja de tener pulso, paren de ventilar, desconecten la bolsa, aprieten suavemente el pecho y escuchen. Oirán un silbido largo, interminable, es el aire atrapado saliendo. Cuando ese aire sale, la presión baja, la sangre vuelve a entrar al corazón y el pulso regresa. A veces la mejor maniobra de resucitación en estos casos es dejar de ayudar por unos segundos y dejar que la mecánica expiratoria haga su trabajo. Estimados estudiantes, la mecánica ventilatoria es un equilibrio perfecto entre flujos, presiones y tiempos. Cuando intervenimos, alteramos ese equilibrio. Su deber es entender que cada vez que aprietan una bolsa de resucitación, no solo están moviendo aire, están manipulando la presión intratorácica y el flujo sanguíneo. Háganlo con la mente puesta en la fisiología, no solo en la anatomía. Ahora sí, pueden salir al receso. Muchas gracias.